Buenos días a todos, bienvenidos al devocional de este día. Que la palabra de Dios siempre siga iluminando nuestra vida. Cuando entramos en la palabra de Dios, nos encontramos con varias imágenes o figuras que Dios utiliza para poder graficar cómo nuestra alma, cómo nuestra vida espiritual debe conducirse. Y una de esas figuras suele ser las lámparas. Una lámpara entendida como aquel objeto que puede contener aceite, que puede tener iluminación, que puede mantenerse encendido por mucho tiempo, que puede ser la luz o la dirección para cuando estamos en momentos de tinieblas, aquello que nos habilita a poder manejarnos o movernos en tiempos difíciles y que nos ayuda a tener siempre claro el camino en donde estamos caminando. Si una persona no tiene una luz en medio de las tinieblas, difícilmente podrá caminar de forma segura. Cuando estamos en un terreno desconocido, cuando estamos con la incertidumbre y pensamos en que todas las cosas que están ocurriendo no están bajo nuestro control, generalmente el miedo será lo que va a ocupar mayormente nuestra mente. Caemos en estrés, caemos en ansiedad, caemos en angustia. Nuestra fe empieza a decaer porque no sabemos hacia dónde estamos caminando. Pensamos que todo lo que está ocurriendo siempre va a ser nuestro estado normal. El problema, la prueba, la escasez. Pensamos de alguna forma que eso es lo normal de nuestra vida, pero la palabra menciona de que una persona con una lámpara, aquel que tiene luz, puede saber hacia dónde se está encaminando, aunque pase por un valle un poco oscuro. Como tiene una lámpara, puede alumbrar ese lugar y puede caminar seguro. Puede saber de que hay un destino, porque un camino en sí no es un lugar en donde uno se queda a vivir. Un camino es un sitio en donde uno transita para poder llegar hacia un lugar determinado. Un camino no es el destino, un camino es el medio para poder seguir hacia adelante y vivir en donde se supone que deberíamos de estar. En 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29, dice así: porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbrará mis tinieblas. En Salmo 119, versículo 105 dice también: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aquí la palabra nos muestra de forma bastante concisa la importancia de la palabra para nosotros. Si yo vivo en un lugar, en un tiempo de claras tinieblas, donde vemos o somos testigos y a veces hasta víctimas de asaltos, de violencia, vemos por las noticias las cosas que están ocurriendo muchas veces a calles de donde vivimos nosotros, sabemos que el mundo se encuentra en tinieblas. Podemos, aunque no quisiéramos ver malas noticias, siempre terminan llegando una que otra. Y nos damos cuenta que hay tiempos peligrosos, cosas que se escapan a nuestro control. Pero es ahí cuando más necesitamos tener la lámpara de Dios encendida en nosotros. No puedo pretender caminar por un lugar de tinieblas sin esa lámpara encendida, porque entonces caeré en la desesperación, en el temor y dejaré de brillar y de ser luz. Dice la palabra también que seamos luz, que seamos la sal y la luz de la tierra, que podamos brillar, que en medio de todas las tinieblas podamos tener una actitud diferente a lo que se está viviendo. Decía alguien, uno puede vivir, puede tener una situación difícil, pero sí podemos controlar la actitud con la que nosotros estamos viviendo frente a esa situación. Entonces la manera en como yo alumbro será también en cuanto a la cantidad de palabra de Dios que hay dentro de mí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hay una necesidad muy grande de palabra de Dios para que podamos alumbrar. Sin palabra de Dios, sin el Espíritu Santo hablando en nosotros, difícilmente veremos luz y entonces nuestro camino va a ser un camino de perdición, porque no sabemos hacia dónde estamos caminando. Y la verdad que el miedo, la desesperación y el estrés tienden a ser muy contagiosos.
Yo puedo llevar tranquilidad a un grupo de personas o puedo llevar miedo, estrés o descontrol a ese sitio. Entonces, si yo soy luz, si Cristo vive en mí, si yo quiero que cambie la situación, necesito palabra de Dios en mí. Dice ahí, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbrará mis tinieblas. La palabra también en Mateo capítulo 6, versículos del 22 al 23, dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Aquí Jesús menciona de que todo lo que yo permito que ingrese dentro de mí terminará siendo luz o tiniebla. A donde yo más presto atención, en donde yo más pongo mi rostro, será de aquello de lo que yo más me alimento. Será lo que va a terminar invadiendo y dirigiendo la forma de mi pensamiento, de mis creencias y de mi comportamiento. Entonces, aquí dice, si la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A dónde yo estoy poniendo mi mirada? ¿En dónde está mi esperanza? ¿En dónde están mis ojos observando? ¿Qué es lo que yo permito que ingrese por mis ojos? Dice la Biblia que también los ojos son las ventanas del alma. Entonces, si son las ventanas, quiere decir de que lo que yo observo tiene libre acceso directo hacia mi alma. Mi estado de ánimo, mi actitud, mis sentimientos, todos son controlados de acuerdo de lo que yo más empiezo a creer, de lo que yo más empiezo a alimentarme. Entonces, si digo que la palabra de Dios, que el mismo Señor, que el Espíritu Santo, es la luz que necesita mi alma, la lámpara que debe estar encendida en mí, entonces no puedo reparar en permitirme dejar de buscarlo, en dejar que la palabra de Dios solamente se quede en la promesa o en el versículo que me gustaba y dejarlo por un tiempo. La palabra de Dios tiene que seguir siendo algo que lo repita de día y de noche, y entonces seré prosperado. Entonces veré una luz diferente. Yo escuchaba una prédica que decía, hay muchas veces que una persona termina cayendo en depresión, termina cayendo en tiempos de oscuridad. Esos tiempos generalmente tienen que ver mucho con el valor que uno mismo percibe de sí. Uno empieza a pensar de que no tiene mucho valor, que no tiene propósito, que no tiene vida, generalmente motivado por malos eventos, por algún tipo de rechazo, por algún tipo de abandono que haya sufrido, algún evento que lo hizo pensar así, o palabras que llegaron a su corazón y que invadieron por completo su vida y están ahí atormentándolo. No existe mayor fuente de vida para poder salir de cualquier tipo de escasez cuando la palabra está en nuestra boca, cuando la palabra es declarada, cuando la luz empieza a iluminar todas las tinieblas. Decía en este pasaje bíblico Jesús, si en ti hay tinieblas, ¿cuánto más no serán las tinieblas, las mismas tinieblas, la oscuridad que hay en ellas? O sea, si nosotros permitimos que nos invadan las tinieblas, ¿cuánto más será aún afuera? Se necesita que usted y yo estemos encendidos en luz. Independientemente de la situación, si hay palabra en nosotros, nuestra boca la va a declarar, la va a decir. Entonces yo seré una fuente de luz. Y le digo que cuando nuestros propios oídos escuchen la palabra de Dios, son alimentados de esperanza, son alimentados de fuerza, son alimentados de fe. La fe crece y una realidad distinta empieza a ocurrir. Usted y yo manejamos autoridad. Como hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene autoridad. Y cuando habla esta iglesia, cuando menciona la palabra de Dios, cuando dice las promesas que Dios ha dicho, se desata un poder, se desata una autoridad. Y lo que usted menciona, lo que usted dice, empieza a transformar desde su espíritu
y es esparcible, contagioso al resto de personas que están con usted. Entonces, que nosotros seamos fuentes de luz, no fuentes de tinieblas, que podamos llevar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la luz de Cristo, que podamos demostrar una esperanza diferente. Pero esto no es motivado por nuestras frases, no es motivado por no sé cuántos videos de motivación veamos, sino que esto es sostenido por la palabra de Dios, sostenido por palabra viva, por palabra de fe, por el Espíritu Santo mismo moviéndose en nosotros. Que seamos fuentes de esperanza, fuentes de luz, y que esa lámpara siempre esté encendida, porque si está encendida no hay camino lo suficientemente oscuro que nos pueda atormentar, sino que somos fuente de iluminación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.